Y bueno amigos, por fin mañana vuelve el Real Madrid. Estoy bien grabando esto mientras está perdiendo el Palancas 1-0 con el Rayo Vallecano, así que excelente. Me imagino que por el sol, diría nuestro amigo Javier Hernández. Vamos a repasar unas cosas más que interesantes, por supuesto relacionadas con el Real Madrid y que es lo que es la previa. Por fin vamos a tener un partidito. Ya estaba como este parón, lo sentí como más largo que nunca. Así que sin muchísimo más cuento, acompáñame hasta el final de este video y damos play. Bueno, no sé, mientras pausé esto, empata el bendito Palancas el partido contra el Rayo, pero bueno, nada, para adelante. Y muy buenas a todos chicos, lo de siempre, ya saben, todo relacionado con el Real Madrid. Vamos con la previa que siempre hacemos un día antes del partido que tenga el Real Madrid. Vamos a hacer, por supuesto, lo habitual, porque bueno, Bellingham ahí está en su convocatoria ya afortunadamente, que por cierto ya me llegaron las camisetas. De pronto mañana o el lunes les empiezo a explicar más o menos dónde las pueden comprar. Me ha sorprendido la calidad de esas camisetas, impresionante. Además es un precio bastante accesible, así que bueno, y por supuesto, bueno, ahí está sin Vinicius y sin Camavinga. Bueno, el centro del campo no se ve tan despoblado. Tenemos ahí a Ceballos, que también vuelve a la convocatoria, Mario Martín, está Nico Paz. Bueno, vamos a ver cómo resuelve Ancelotti, pero la verdad es que la convocatoria no está tan flojita como parece, aunque lo que sí va es como bastante falta de calidad, o esa sensación es la que queda. A mí me gustaría ver un tridente, un 4-3-3, como, no sé, ¿qué te digo? Valverde, Modric, Kroos. Si Bellingham está para jugar, que juegue. Y me gustaría también ver a Rodrigo, a José Luis y a Brahim en ataque el día de mañana. Por cierto, Ancelotti comentó que el amigo Rodrigo estaba al 100% para jugar. Así que nada, quiero que escuchemos algo rápidamente de Ancelotti para empezar esto, porque le han preguntado sobre una posibilidad de que Xavi Alonso acabe entrenando al Real Madrid, y el míster ha dicho esto bastante interesante. Obviamente Xavi puede tener el perfil de ser entrenador del Madrid. También porque conoce muy bien la casa, es muy querido ahí, porque ha hecho una trayectoria fantástica como jugador. Entonces un día yo creo que tiene el perfil para ser entrenador del Madrid. Y bueno, ahí está lo que decía Carlos sobre Xavi Alonso. Me llama mucho la atención definitivamente, porque creo que dice lo que todos pensamos. Tiene un perfil más que interesante el tema este de Alonso. Adicional a eso, mis queridos estimados, creo que es un entrenador que realmente tiene esa sensación de que va a terminar siendo entrenador del Real Madrid, y la verdad es que yo estaría encantado de que así fuera, porque me parece un super crack. Un poco sobre Gonzalo y Álvaro Rodríguez, que le han preguntado también a Carlos, que parece que recordarán que Ancelotti era el tipo de entrenador o la persona que dijo al principio de la temporada que iba a contar más con los canteranos. Pues bueno, ha respondido una pregunta relacionada con este tema de estos canteranos. Hemos incorporado a Gonzalo, que tiene, es un jugador que tiene una progresión muy buena en la cantera. Tenemos a Nico Paz. Porque Álvaro no está, como usted anunció, con el primer equipo. Y quería preguntarle si es posible cómo está Rodrigo. Bueno, Rodrigo está bien, la verdad que se ha entrenado solo hoy, pero la pequeña molestia que tenía la rodilla se ha ido, ha entrenado normalmente, mañana obviamente es disponible, puede jugar. Álvaro Rodríguez ha pasado que el periodo que ha sido convocado, donde lo ha hecho muy bien, tenía un muy buen momento en el Castilla, ha bajado un poco su rendimiento, ahora ha vuelto a tener el mismo nivel del año pasado cuando jugó con nosotros. La verdad es que tiene menos oportunidad, porque el perfil de Álvaro lo tenemos con Joselo. Entonces a veces prefiero llamar a Gonzalo, porque Gonzalo tiene un perfil distinto, y Gonzalo puede jugar delantero centro, también como extremo. Bueno chicos, ahí está lo que decía un poco nuestro amigo Ancelotti sobre este par de futbolistas. También lo de Rodrigo, que les dije ahorita, que él dice que estaba al 100% para jugar el día de mañana, que tal vez no ha entrenado del todo bien, pero que es un futbolista que va a estar disponible para el día de mañana. Otra de las cosas que les quería comentar, por supuesto, también relacionado con Carlos, es lo que le ha dicho algo sobre el calendario.
Y está este problema que yo creo que están últimamente quejándose mucho los entrenadores y que creo que con muchísima razón porque es un tema muy complejo que está sucediendo al entorno de los futbolistas, de los entrenadores y que los está afectando a absolutamente todo. Así que vamos a escuchar a Carlos relacionado con este tema. Yo pienso que, como he dicho otras veces, es un calendario que no se puede sostener y lo que preparan el calendario tienen que mirar a esto. Entonces, no lo están mirando porque ahora tenemos este problema, va a ser más porque tenemos un mundial con más partido, tenemos una Champions League con más partido. Yo creo que la única solución es reducir los números de los partidos. Que si no se ponen de acuerdo Liga, UEFA, FIFA, los jugadores que puedan hacer. También porque sin dejado de los jugadores, yo nunca he oído un sin dejado de los jugadores decir algo. Entonces, la solución del problema es muy sencilla. Reducir los números de los partidos. El que lo puede hacer esto, no los entrenadores, no los jugadores, lo puede ser la Liga, la UEFA y la FIFA. Que pero hacen lo contrario, porque tenemos más partidos de Supercopa de España, tenemos más partidos de Champions League, tenemos más partidos del Mundial. Entonces, hasta que no arreglan esto, yo creo que vamos a tener más problemas todavía. Y bueno chicos, lo que les estaba comentando y me parece bien, repito, lo dije el otro día de Xavi, incluso de Xavi, que no es que sea muy fanático de Xavi, yo, ustedes creo que ya lo saben, que me parecía muy bien que se estuviera alzando la voz en todos los sectores de este tipo de cosas, porque creo que es importante que la FIFA y la UEFA se den cuenta del daño que están haciendo al fútbol con tanta cosa y tanta cuestión. Así que yo particularmente este tipo de acciones, ya sea de Ancelotti, de Xavi, del mismo Guardiola, que también se lo he defendido, siempre lo voy a estar apoyando. No sé de verdad qué opinan ustedes relacionados con este tema de Ancelotti y si tiene del todo razón en cuanto a las quejas y todos estos temas del calendario. Quiero que escuchemos ahora también algo que ha dicho Carlo Ancelotti sobre ese interés de Brasil y bueno, lo que está pensando, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas que creo que le hacen con bastante frecuencia. Me da orgullo que, como he dicho muchas veces, que una selección como de lo más grande del mundo, que es el equipo nacional de Brasil, me habla de mí. Esto me da mucho orgullo, que nada más. Es todo muy claro, tengo contrato hasta el 30 de junio, y como he dicho muchas veces, hasta que la dada no voy a contestar mi futuro. Y bueno, ahí está lo que comenta Carlos sobre el tema este de la selección brasileña de fútbol. Bastante llamativo porque realmente dice que está muy orgulloso de que una selección que seguramente es la selección más importante del fútbol tenga que ver con él y que se interese en él, pero si lo juntamos con otra respuesta que ha dicho Carlo Ancelotti también un poco relacionada con lo que es el tema de su futuro, seguramente vamos a entender muy bien por qué Ancelotti dijo esto y es justo lo que quiero que escuchemos ahora. Ancelotti le han preguntado más o menos si esperaría hasta el Real Madrid porque bueno, el contrato se le va a acabar en su debido momento, no sé qué, y esto es lo que realmente ha respondido Ancelotti ya para ir cerrando. Lo repito, pronto se va a aclarar. En 2 años, 5 meses. He dicho, a lo malo en 6 meses. Usted, con contrato hasta el 30 de junio, ¿esperaría al Real Madrid hasta el último día para saber su futuro la próxima temporada? Claro que sí, claro que sí. Y bueno chicos, ahí está lo que les decía Ancelotti, dice que va a esperar hasta el Real Madrid, hasta el último minuto del Real Madrid de ser necesario, yo creo, y ojalá no sea necesario don Carlo Ancelotti. Ustedes saben que yo no soy muy ancelotista, creo que le tengo mucho aprecio, mucha cosa, pero creo que el Real Madrid necesita otra cosa, no es nada en contra de Ancelotti, ni mucho menos. Sencillamente creo que es el momento de dar un paso al costado, de empezar a probar cositas nuevas, no sé. Es mi sensación, no sé qué opinan ustedes al respecto. Por supuesto me gustaría saber sus opiniones en los comentarios. Y bueno, por supuesto no sé si estos 2 días que no hice contenido extrañaron, pero vamos a volver otra vez con todo. He tenido unos días bastante complicados, pero ahí vamos dándole como siempre. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me gustaría saber ustedes con qué equipo saldrían mañana, teniendo en cuenta la cantidad de bajas que tiene el equipo. Así que lo de siempre, déjame tu like, suscripción, lo de siempre, a la Madrid, el Palancas anda como con ganas. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.